Algunos relatos, historias y sucesos que escucharán a continuación pueden ser traumantes para los menores de edad. Se recomienda discreción. Están advertidos. Muchos podríamos pensar que nosotros, o mejor dicho, nuestro cuerpo, descansará en paz cuando ya no estemos usándolo. Ese pensamiento abre a la famosa frase que dice que en paz descanse. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera de esa manera podríamos estar tranquilos? Y hubiese algo que perturbe el reposo de nuestro cuerpo, de tal manera y sin explicación alguna para los que quedan vivos. Esta historia no es muy famosa, pero según el registro histórico de la isla de Barbados, sí pasó, y no solo una vez, sino varias veces. Todo empieza en Austin, Barbados, en la época de los 1800, tiempo en el que los terratenientes dividían la isla y convertidos en la clase alta de la sociedad. No está de más decir que en ese entonces también trataban de tener mucho cuidado con el cuerpo de sus difuntos, así que era costumbre mandar a hacer una bóveda familiar, donde enterrar a todos sus miembros. Para asegurarse que nadie perturbara su descanso, hacían la bóveda subterránea, colocaban una puerta de hierro con su respectivo candado, y era cubierta en la entrada con una pesada placa de losa de 4 por 2 metros y sellada con cemento. Resulta que en menos de 2 años ya 2 personas estaban utilizando la bóveda. No pasó mucho tiempo cuando otro miembro de la familia se sumó a la lista de los fallecidos. Era obvio que el trabajo de quitar la pesada placa de losa era trabajo de varios esclavos. Cuando finalmente se abrió la puerta de metal, las personas vieron que ambos ataúdes no estaban de la misma manera como habían sido colocados. La familia se enojó mucho, el cual informó a las autoridades que alguien había perturbado el lugar de descanso de su familia. Luego de eso, ordenaron los ataúdes, agregaron al nuevo inquilino y se volvió a sellar la entrada. Tratando de resumir un poco esta historia, simplemente diré que fueron un total de 6 ataúdes dentro de esa bóveda. Thomasina Goddard, Mary Chase, Samuel Brewster Ames, Dorcas Chase e incluso Thomas Chase, el jefe de la familia, fueron enterrados en la bóveda, y cada vez que la abrían sucedía lo mismo. Todos los ataúdes aparecían movidos. El asombro mezclado con el miedo era grande para esos momentos. Thomas Chase, siendo el líder de la familia, había sido colocado en un ataúd de mármol, pero sea lo que sea que estuviese moviéndolo, tenía la fuerza suficiente para mover tan pesado ataúd. Era obvio que por tratarse de una familia adinerada, las autoridades buscarían sobre cielo y tierra a un posible culpable. Pero desgraciadamente, nunca encontraron a nadie, y mucho menos a un sospechoso. 3 años después se volvió a abrir la bóveda, no para enterrar a nadie, sino más bien para ver cómo seguía la situación. El mismo gobernador de la isla, acompañado de su secretario Nathan Lucas, el reverendo Thomas Anderson y la guardia policial, esperaron a que la placa de losa fuera retirada y que el candado liberara la puerta de metal. Entraron alumbrando el lugar, y esta vez fue mucho peor. Ahora no solo estaban movidos, sino más bien revueltos, en posiciones demasiado aleatorias.
Investigaron el polvo en el suelo y el que estaba sobre los ataúdes, pero no había ni una marca humana. Mas sin en cambio, había quedado simplemente el rasgo que dejaban los ataúdes al moverse. Cansado de tanto misterio, se decidió sacar los ataúdes del lugar y dejar la bóveda abandonada. No existen en los registros de Barbados una explicación ante estos hechos, pero sí hay algo que está muy presente en la historia escrita de la isla. Debo resaltar que Thomasina Goddard, la primera inquilina de la bóveda, no era parte de la familia Chase, pero ella era una amiga muy personal que dejaron quedarse por respeto. Sin embargo, la familia Chase, y principalmente Thomas Chase, era conocido por ser muy violento y muy poco escrupuloso en hacer escenas frente a los demás. No está de más decir que la muerte de sus familiares están envueltas en misterio, como por ejemplo el de su hija de 2 años, Mary Chase, quien se supone murió por el maltrato de su padre, y Dorcas Chase, su hermano, quien cuenta que simplemente se dejó morir en su propio cuarto. Nunca se supo lo que en verdad sucedía en ese lugar mientras permanecía sellado. Algunos crean historias para tratar de dar un poco más de sentido a la situación, pero sea que se hable de fantasmas o de simples personas que odiaban a la familia, la verdad es que eso sucedió sin que nadie en esa época, ni en esta, supiera el porqué. Eres libre de buscar más información por tu propia cuenta, pero si te gustó, te impresionó o te asustó el video, regálale un me gusta y compártelo. Así tal vez podrías asustar a alguien más en este mes de Halloween. Pasa un buen día, un buenas tardes o un buenas noches. Y sayonara.